Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde de este domingo. Vamos a estar en el libro de Corintios, analizando esta carta que el apóstol Pablo escribe a esta congregación que se encontraba en las regiones de Grecia. Pero antes de esto, quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las últimas palabras de Cristo a las iglesias en Asia Menor: ya es Cristo glorificado, ya ascendido al cielo. Él escribe, o más bien le dice al ángel de la iglesia que escriba ciertos mensajes para las congregaciones que existían en aquel tiempo. Y estas son últimas palabras de Jesucristo. Encontramos que en los mensajes que Cristo le da a las iglesias, palabras de reprensión. Por ejemplo, a esta iglesia de Tiatira le dice que tiene pocas cosas contra ella, que tolera a esa mujer. En otras partes de este mismo capítulo y del capítulo 3 encontramos también palabras de aprobación, pero palabras de reclamo de Cristo hacia estas iglesias. Cristo reprende a la iglesia de Tiatira por una simple razón: por tolerar el pecado de Jezabel, que sedujera a los siervos de Dios a la fornicación y a comer sacrificado a los ídolos. El reclamo es fuerte de Cristo para esta iglesia, porque estaban tolerando el pecado dentro de la congregación. Esa palabra que dice tolerar, es muy importante que entendamos a qué se refiere Cristo con tolerar. La palabra en el original griego da un sentido de dejar ser, o dejar tranquilo, o consentir. Eso es lo que significa tolerancia: dejar ser, dejar tranquilo o consentir ciertas cosas. Esto es lo que estaba pasando pues en esta congregación. Cristo deja de manifiesto que no da ninguna aprobación a la iglesia cuando ésta tolere el pecado en su seno. Algo, hermanos, algo que ha lastimado fuertemente a la iglesia contemporánea es la tolerancia del pecado que hay en muchos lugares. Si Cristo tuviera que escribir un mensaje a la iglesia de este tiempo, no dudemos que Cristo daría un mensaje de desaprobación por permitir que el pecado esté sentado como Señor honorable dentro de la iglesia, y que los cristianos lo dejen ser y estar tan tranquilo y que nadie haga nada al respecto. Eso sería también una fuerte amonestación, reprensión de Cristo a la iglesia de hoy. Muchas iglesias, les pido que pongan atención con los niños para que no distraigan. Muchas iglesias han abandonado la práctica bíblica de la disciplina. De hecho, no es un tema popular que hoy se predique en muchas iglesias. Este tema incomoda a muchos, pero tal vez la incomodidad viene porque no se tiene una comprensión bíblica de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, y por qué es necesario ejercer la disciplina en aquellos que viven de una manera desordenada en la congregación de Cristo. La práctica de la disciplina bíblica es en una iglesia. Se ve claramente que esa iglesia tiene un compromiso leal a Cristo de que no va a tolerar el pecado en este lugar. Para ver esto, hermanos, para ver esto,
necesito que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 13. Porque aquí el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos va a estar enseñando qué es lo que tiene que pasar en la congregación cuando el pecado está manifestándose. Una de las cosas que sí le quiero decir claramente es que no se puede tolerar el pecado dentro de la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así pues, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Hermanos, Corintio era una iglesia con muchos desórdenes. Ya hemos visto hasta este momento que esta iglesia estaba dividiéndose porque los hombres de esa congregación amaban a sus maestros y los ponían en un nivel muy alto, en un pedestal, de tal manera que estaba trayendo división a la iglesia. Hemos visto que algunos están olvidándose de predicar a Jesucristo crucificado, que era una locura para los gentiles, para la gente de ese tiempo, el mensaje de la cruz. Hasta este momento hemos visto todas estas cosas, y nosotros como iglesia cristiana de este tiempo, en este lugar, estamos fuertemente comprometidos con la unidad de la iglesia. No permitiremos que la iglesia caiga en una fracción, en una desunión, porque el pecado se empiece a manifestar dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Estamos fuertemente comprometidos también al mensaje del Evangelio. Hemos entendido a través de las Escrituras que Cristo es suficiente, y que no necesitamos de la sabiduría del mundo, usarla como una muleta para apoyarnos, para ayudar a los creyentes.
No permitiremos que las filosofías del mundo, sus sistemas y sus métodos entren dentro de la iglesia con la finalidad de apoyarnos en ello. Creemos fuertemente en el evangelismo bíblico, en el evangelio de la cruz de Cristo, en el evangelio que trae salvación. En este evangelio estamos fuertemente comprometidos también. Pero quiero decirle también una cosa: estamos fuertemente comprometidos como liderazgo de la congregación de la Iglesia Bíblica de Zacatecas, que no se va a solapar, que no se va a tolerar el pecado dentro de la congregación. Si nosotros toleramos el pecado en la congregación de Cristo, Cristo hará un fuerte reclamo a nuestro servicio y a la responsabilidad que tenemos como siervos, administradores de los misterios de Dios. Estamos comprometidos pues con esto. Se lo quiero dejar bien claro, lo que la iglesia va a mantener en estas situaciones que se dan en muchos cuando viven de una manera desordenada dentro de la congregación y también fuera, allá en el mundo. Lo primero que vemos pues que Pablo les escribe en el capítulo 5, les dice lo siguiente. Pablo había escrito, o más bien los corintios le habían escrito a Pablo le habían escrito una carta. En esa carta que le escriben a Pablo, ellos le están preguntando sobre ciertos temas que ellos todavía no comprendían y no tenían claridad. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí vemos que ellos le escribieron a Pablo sobre estos temas. Parece que estos corintios, al escribirle a Pablo, habían omitido el no hablar acerca de una situación inmoral que se estaba dando dentro de la iglesia con un hombre que pertenecía a ellos. Lo habían omitido. No le escribieron a Pablo acerca de eso. Parece que Pablo se dio cuenta de una forma indirecta de lo que estaba pasando en esta congregación. La familia de Estefanas fue la que informó a Pablo de la desunión que había dentro de la congregación. Y de forma indirecta, Pablo escucha lo que está sucediendo. Él dice: de cierto se oye en su congregación lo siguiente. La versión de la Biblia, la Jerusalén 2001, traduce lo siguiente en este versículo: por todas partes se oye hablar de una inmoralidad tal entre vosotros que no se da entre los gentiles, al punto que alguno de vosotros tiene a la mujer de su padre. Este acto inmoral ya no solamente lo sabían los corintios dentro de la congregación, sino que este acto, este pecado, ya se había convertido de carácter público. No solamente en la congregación, sino que fuera de la congregación ya se sabía de lo que estaba sucediendo. En otras palabras, todo el mundo sabía lo que pasaba. Esto muestra, cuando Pablo se entera de una forma indirecta, la falta de honestidad de los corintios al escribirle. Ellos pensaron que esta situación no llegaría a los oídos de Pablo. Pensaron de esta forma, pero la escritura nos dice en Marcos capítulo 4 versículo 22: no hay una cosa oculta que no sea descubierta, sea buena o sea mala. Además, las cosas ocultas,
Dice Cristo Jesús que se gritarán desde la azotea, se publicarán. Lo que pasa en secreto se manifestará a la luz pública. No hay cosa oculta que se pueda mantener por mucho tiempo guardada sin que nadie se dé cuenta de lo que sucede o de lo que pasa. Porque tanto las cosas malas, los pecados que nosotros cometemos, tarde que temprano saldrán a la luz. Pero también quiero decirles que las cosas buenas, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra fe en el Señor Jesucristo que mostramos hacia los demás y nuestra forma de vivir también saldrá a la luz pública y la gente entenderá y sabrá que tú eres un cristiano, un hijo de Dios, por tu forma de vivir, tu forma de conducirte en este mundo. Pero también la gente sabrá si estamos viviendo en hipocresía y estamos viviendo una doble moral y estamos practicando pecados que son ya de por sí escandalosos dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Este hombre era alguien que se identificaba como cristiano y miembro de la iglesia de Corintio. No se sabe nada de la mujer. Es posible que no era cristiana. La amante que tenía era la esposa o la mujer de su padre. El pecado consistía básicamente en esa aventura amorosa que estaba llevando con ella. Es posible que el padre de él se haya divorciado de esta mujer, porque dice precisamente en la segunda de Corintios 7, versículo 12, escribiendo Pablo lo siguiente: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Aquí parece que el padre de este hombre fornicario estaba vivo todavía, pero tal vez divorciado de ella. Ahora bien, era tan abominable esa acción, ese pecado dentro de esta iglesia, que ni aún entre los gentiles se había escuchado cosa semejante así. No quiere decir que los gentiles de Corintio no fueran personas inmorales. Recordemos que Corintio era la ciudad del pecado del mundo antiguo. Pero aún con tanta inmoralidad que ellos expresaban en Corintio, la ley les prohibía tales relaciones ilícitas. Era castigado con la ley cuando alguien tenía una acción así, incestuosa, así como estaba pasando en la iglesia en Corintio. Lo que vemos en el versículo 2 es una actitud tolerante al pecado. Pablo sigue escribiendo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo hace un reclamo fuerte a la iglesia en general. En vez de lamentarse, hicieron lo contrario. Se envanecieron. Y esta palabra envanecer significa que se llenaron de orgullo. Estaban inflados los corintios. Recuerden que el orgullo era uno de los pecados que se manifestaba fuertemente en esta congregación. Ya nos lo explicó nuestro hermano José Luis por qué estaban llenos de orgullo. Estos corintios se hincharon pues de orgullo, se inflaron por sus muchos maestros que tenían, y también parece que estaban orgullosos de que ese hombre tuviera a la mujer de su padre en medio de ellos. Ese orgullo que tenían les impidió o no los llevó a lamentarse.
Cuando hay orgullo, en muchos lugares que se dicen cristianos, no se lamenta por el pecado en sus congregaciones, sino que hay un orgullo desmedido ahora, porque estoy orgulloso de que la iglesia en la que yo asisto, en la que yo pastoreo, en la que soy lidereo, está creciendo. Tenemos los mejores programas, tenemos la mejor ubicación, tenemos las mejores luces, tenemos el mejor equipo de sonido, tenemos la mejor orquesta de alabanza, tenemos los mejores programas para todo, para los niños, para los jóvenes y para las mujeres y para los hombres. El orgullo por querer tener una congregación grande lleva a muchos ahora a no lamentarse por el pecado dentro de sus congregaciones. El orgullo de tener una mega iglesia, los logros, la popularidad, sus líderes, tantas cosas que hoy llenan de orgullo a muchos dentro de la congregación que no lo lleva a tomar esos pasos que Pablo dice. Ellos deberían haberse lamentado. La palabra lamentar significa afligirse, llenarse de tristeza, llorar, hacer luto. Ellos deberían haberse afligido, llorado, lamentarse, porque este miembro vivía en esta relación ilícita. La Escritura nos dice en la segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4, que Pablo, él sí lloró por esta situación que pasaba, él sí se afligió, él sí se lamentó, a él sí le entristeció su corazón por lo que estaba sucediendo en esta congregación. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia de corazón, fíjese lo que dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo lloró, se afligió con muchas lágrimas, cosa que los corintios no habían hecho. Y en el capítulo 12, versículo 21 de esta misma carta a los corintios, dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar, porque muchos de los que están en pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo ahí está, una vez más, escribiendo por su propia mano, cómo él sí había llorado y afligido. Cuando estos corintios no se afligen, no lamentan, no se entristecen, lo único que están mostrando es una falta de compromiso y de responsabilidad con tal hombre. No, parece que no les interesaba. No han entendido que somos un cuerpo en Cristo Jesús, que si alguien padece, todos los miembros padecen. Si alguien es tentado y cae en pecado, los miembros del cuerpo de Cristo se afligen y lamentan por tal situación. Hermanos, hace unos días atrás me enteré de que alguien en una congregación había engañado a su esposa y cometido adulterio. Y esto me llevó a una gran tristeza de ver
cómo estaba sufriendo su esposa y toda la turbación que trajo a su hogar, a su casa, y de ver cómo este hombre ha sido engañado por Satanás para vivir una relación extramarital. ¿No es un gozo saber que alguien en la congregación cae en una acción así? Nadie le va a decir en la congregación, pues, ¿cómo le haces? Tú sí eres un hombre con mucha destreza para poder hacer estas cosas. Nadie le dirá eso. Es un lamento que invade de tristeza el corazón por estas situaciones. Ellos deberían haberse lamentado en vez de tolerar el pecado en la congregación. Pero en el versículo 2 al 5 vemos la acción disciplinaria de Pablo al infractor. La acción disciplinaria de Pablo al infractor dice lo siguiente: ¿no deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 5, hasta el versículo 5. Ahora, ¿por qué no lamentaron? ¿Por qué no se afligieron esta congregación? ¿Por qué no tomaron una acción disciplinaria hacia este hombre que vivía desordenadamente? ¿Qué pasaría con esta congregación para no llevarlos a quitarlo del medio de ellos? ¿Acaso sería este hombre el hijo del pastor que estaba viviendo en inmoralidad, pero era intocable y nadie se atrevía a decir nada, ni a confrontarlo, ni quitarlo de la congregación a él? ¿O sería el hombre que más ofrendaba a la iglesia, el hombre que daba más dinero? ¿Cómo le vamos a hacer esto a don Pancho si él es el que da más dinero a la congregación? Además, tal vez era el hombre que había puesto el techo del salón donde se reunían. ¿Cómo? Si él puso el techo, ¿cómo le vamos a hacer ese agravio a este señor? ¡Qué buena gente! ¡Qué corazón tan grande tiene de dar dinero para construir el techo, para poner el piso, para poner las ventanas, para poner los vidrios! ¿Cómo vamos a hacer eso? Si lo disciplinamos a él, las ofrendas van a dejar de entrar a la congregación y ya no vamos a tener dinero para pintar el salón, ya no vamos a tener dinero para comprar una bocina, porque se va a enojar y se va a ir de la congregación y se va a ir a otro lugar, a otra iglesia donde no lo disciplinen. Pues que esté en vez de que esté en otra iglesia donde no lo disciplinen, pues mejor vamos a mantenerlo aquí en la congregación. ¿Pensarían ellos de esta forma? Solamente es carácter especulativo lo que yo estoy haciendo. ¿O qué pasó con ellos? ¿O tenían temor a quedarse sin miembros? ¿Nos interesan más los números en la congregación?
Nos interesa más que el salón esté lleno, la iglesia esté llenísima. No queremos quedarnos con menos miembros. No queremos hacer eso. ¿Pasaría por su mente de estos cristianos corintios estos pensamientos? Hermanos, pues eso es por el cual no se disciplina hoy en día muchas veces en la congregación. ¿O no? Porque tal señor tiene una línea de autobuses. Y no lo vamos a hacer. ¿Es bíblico tomar acciones disciplinarias hacia los que viven desordenadamente? ¿Es bíblico disciplinar a alguien que vive en desorden? Claro que sí. Pablo escribe: para que fuese quitado del medio de vosotros. Para que fuese quitado el medio de nosotros. ¿En qué consiste la disciplina bíblica? ¿Cuál es la disciplina bíblica? Quiero enseñarles algo. La disciplina bíblica consiste en sacar del medio de la comunión de la iglesia a tal hombre o a tal mujer que vive de esta forma. Es excluirlo, sacarlo. Esa es la disciplina. Esperen un momento, hermanos. Hay una idea que no sé por qué le han llamado disciplina en muchas iglesias. Y la disciplina consiste en lo siguiente. A ver, tú eres músico, estás aquí tocando la guitarra, o cantas, o predicas, o enseñas en las mujeres, o enseñas con los hombres. Allí estás sirviendo. Pues estás disciplinado. Estás disciplinado. Sí, estoy disciplinado. ¿Cómo? Te vas a sentar y solamente vas a escuchar. No vas a participar para nada. No vas a tocar, no vas a enseñar, no vas a enseñar un estudio bíblico. Te sientas por 6 meses, por 7 meses, hasta que consideremos. Eso le dijo Pablo a esta congregación que hicieran. Entonces, ¿por qué le llaman disciplina bíblica a esto? Eso no es la disciplina bíblica dentro de la iglesia. La disciplina es sacarlo. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se toman para disciplinar a alguien? ¿Cuáles son los pasos que debe tomar la iglesia para disciplinar a alguien que vive desordenadamente? Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Cuál es el primer paso? Ir y reprenderle. Allí todavía no es disciplina. Algunos tienen el entendimiento: ay, vinieron a disciplinarme. No es disciplina allí todavía. Ahí solamente es el primer paso que enseña Cristo que se debe de tomar cuando alguien peca contra otro. Ve y enfréntalo. Si se arrepiente tu hermano, has ganado a tu hermano. Allí termina el asunto. Pero este hermano que ha pecado contra mí, me insultó y se enojó porque lo confronté y tuvo una actitud de no arreglar la situación. Entonces, ve y toma
a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Pero está el hermano obstinado y no quiere arrepentirse. Dice Cristo en el versículo 16: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. 17: si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? Lleva el asunto a toda la iglesia. Lleva el asunto. Pero el hermano no quiere arrepentirse y no escucha a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle así. Hermanos, hoy en la iglesia actual de este tiempo no se llevan estas cosas a la práctica, estos pasos que Cristo da. No, al contrario, si mi hermano pega contra mí, pues voy a ir con mi hermano José Luis. ¿Te dejaste lo que me dijo? Bla, 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 bla. Y luego voy, Fanny, bla, 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 esto me hizo. Y luego voy allá con Viri, me hizo esto, me hizo esto. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que vaya y lo enfrente. Pero la disciplina bíblica es hasta que este hombre o esta mujer no se arrepienten, no escucha y es excluido de la congregación. Esa es la disciplina bíblica, de acuerdo a Cristo. Los primeros pasos son amonestación. Disciplina es cuando se llega a sacar de la comunión cristiana. Ahora, la disciplina, de acuerdo a Corintios y de acuerdo a Cristo, debe de llevarse la disciplina en una forma secreta, de tal manera que hagamos todo lo posible para que nadie se entere de lo que está pasando. Le vuelvo a repetir, la disciplina bíblica se debe de llevar en secreto, de tal forma que se haga todo en secreto, que hagamos todo lo posible para que nadie se entere de lo que está sucediendo. No. Por supuesto que no. Ya cuando se llega al punto de la disciplina, Pablo dijo en Corintios, cuando se llega ya al punto de disciplinar a alguien, Pablo dice: quitad del medio de vosotros. Y también dice en el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos. ¿A quién va a reunir? La iglesia se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está presente con el poder de nuestro Señor Jesucristo, está allí. Y porque Cristo, cuando se llega a esta situación, respalda, tiene autoridad y da validez de que tal persona sea disciplinada en la congregación, bajo la autoridad de Cristo. La disciplina ha de ser de carácter público en la iglesia. Y vemos también que Pablo juzga al infractor. En versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo juzga a este hombre.
¿Será que Pablo no amaba a este hombre? Y que llegó a odiarlo en gran manera a esta persona, que lo único que buscaba era un momento de venganza, excluyéndolo de la congregación. ¿Será eso? Pablo en ninguna manera tenía estos sentimientos contra este hombre, pero él dice que él lo juzgó, ya había juzgado lo que ellos no habían hecho. Ahora, muchos construyen una fortaleza para escudarse, para protegerse de que nadie les diga nada por lo que están haciendo, por sus vidas desordenadas. Y lo que dicen: tú no tienes derecho a juzgarme. La Biblia dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 1, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Tú no tienes por qué decirme nada. Y yo siempre pregunto, ¿en serio la Biblia dice que no debemos de juzgar a alguien? Y si no debemos de juzgar a nadie, entonces ¿cómo podemos llegar nosotros a amonestar, a reprender y a disciplinar a alguien? Eso parece una contradicción a lo que Cristo enseña en Mateo 18 y lo que Pablo está escribiendo esta carta en este capítulo 5 de Corintios. Y los que tienen temor a confrontar a los impenitentes, también pueden construir una fortaleza y encubrirse. Yo no soy nadie para juzgarlo a él. Él va a dar cuentas a Dios. ¿Cómo es que llegamos a pensar de esta forma en la iglesia y en muchas iglesias? ¿Cómo es que llegamos pues a esta conclusión? Hemos llegado a la conclusión que la disciplina es falta de amor hacia el hermano. ¿Por qué hemos pensado de esta manera? ¿Y por qué piensas tú que para disciplinar a tu hijo o a tu hija es falta de amor? Si yo le estoy disciplinando, déjalo. Le duele, no quieres a mi hijo, no quieres a tu hija, eres demasiado duro con ella, con él. ¡Qué falta de amor! En esta iglesia me disciplinaron, no me aman seguramente, todos están en contra de mí, me odian, quieren vengarse. Se piensa de esta forma, se concluye que disciplinar es falta de amor. Pero yo quiero enseñarles qué es lo que dice Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la disciplina no es falta de amor, no es falta de misericordia, sino al contrario, la disciplina es una expresión de amor hacia el que se ha desviado del camino. Castiga a tu hijo
y te da descanso. Porque el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Entonces, quita esa idea de que la disciplina es falta de amor hacia tu hija y hacia tu hijo. Según Proverbios, el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo escribió esto que les acabo de mencionar. Pablo lo juzga en espíritu. Ahora, ¿cómo manejaron los cristianos de siglos pasados la disciplina dentro de la iglesia? ¿Cómo la manejaron? Y para esto quiero usar una fuente y se los voy a leer rápidamente. En tiempos pasados, los cristianos habían hecho bastante por la disciplina de la iglesia. Estaría sorprendido de saber que las acciones disciplinarias eran parte sustancial de las reuniones de los miembros en las iglesias bautistas de los siglos XVIII y XIX. La disciplina era una parte sustancial cuando se reunían como iglesia. En sus reuniones llevaban a cabo estas acciones disciplinarias entre estas iglesias del siglo XVIII y XIX. Se disciplinaba. El abuso de la disciplina es irreprensible y destructivo, pero no más que el abandono de la disciplina. Es lo mismo. Tanto abusar y disciplinar de manera arbitraria y vengativa, lo mismo de destructivo es abandonar la disciplina dentro de la congregación. Al principio de los años 1800, consideraban que el asunto más importante era, dentro de la iglesia, lo que consideraban más importante era lo siguiente: ser leales a la predicación de la palabra, ser leales a la doctrina de Cristo y, en segundo lugar, y al administrar una disciplina piadosa. Dos cosas: lealtad a la palabra y disciplina piadosa en la congregación. Los bautistas del sur excomulgaban, quitaban del medio de ellos cerca del 2% de su membresía al año, cada año. 2% de su membresía era excluida, era quitada de la congregación. Espérenme, ¿que no es mejor los números? ¿No es mejor multiplicar que restar? ¿Qué no son mejor los números? Increíblemente, cuando ellos disciplinaban al 2% de sus congregantes, las iglesias crecían las iglesias. Las iglesias que no practican la disciplina bíblica realmente han hecho difícil que la gente escuche las buenas nuevas de la vida en Cristo Jesús. Es un impedimento a la evangelización, a las buenas noticias de Cristo Jesús. Impiden que el evangelio se expanda entre la gente que no conoce a Cristo Jesús.
La mayoría de los cristianos evangélicos del pasado practicaban la disciplina bíblica de la iglesia. De hecho, en 1561, los cristianos reformados expresaron su comprensión sobre asuntos de la palabra de la confesión belga. Las señales para conocer la iglesia verdadera son estas. Si la predicación pura del evangelio es practicada, si la administración correcta de la Santa Cena y el bautismo es practicada, tal como fue instituida por Cristo, si la aplicación de la disciplina cristiana es ejercida para castigar a los pecadores. En resumen, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo como única cabeza, mediante esto puede conocer con seguridad a la iglesia verdadera y a nadie le es lícito separarse de ella. Está claro, ¿no? Lo que es una iglesia bíblica, una iglesia verdadera. Un escritor dijo lo siguiente: cuando la disciplina deja la iglesia, cuando la disciplina bíblica, piadosa, deja la iglesia, ¿qué sucede? Juntamente con ella, se va Cristo. Abandona la disciplina dentro de la iglesia, Cristo se va juntamente con la disciplina y esa iglesia ya no llega a ser una iglesia pura de Cristo Jesús. Esto nos debe llevar a pensar a todos los que enseñamos y a los que estamos bajo responsabilidad de una congregación. Si omitimos esta práctica bíblica, Jesús nos abandona también. Pablo no odiaba a este hombre, sino más bien quería corregirlo del engaño en que se encontraba. ¿Y qué dice Pablo? Vamos a Corintios 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa que este hombre sea entregado a Satanás? ¿Qué quiere decir Pablo con entregarlo? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe lo que significa ser entregado a Satanás? Significa sacarlo de la comunión, y así, quitarle toda protección de compañerismo. Lo sacas, le quita la protección del compañerismo cristiano, lo sacas de la comunión y lo pones bajo el control de Satanás. Si alguien dice, bueno, está bien, ya me disciplinaron en esta congregación, si ya me disciplinaron, me voy y no quería estar en este lugar, me voy al mundo. Espérate, no pienses de esta forma. ¿Por qué? Porque estás bajo el control de Satanás. Porque primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Mientras estamos en esta congregación o en otra congregación bíblica donde se enseña la palabra de Dios, tenemos protección, estamos protegidos. Pero una vez que estamos fuera, que somos excluidos, se va la protección del compañerismo de nuestras vidas y estamos a la merced de Satanás allá afuera. John MacArthur, en este libro, que está muy bueno, si alguien lo quiere leer, se llama Equipados para la Batalla. En la página 38 escribe respecto a entregado a Satanás. Dice lo siguiente: la iglesia es el objeto de cuidado y amor y bendición de Dios. La iglesia es el objeto de cuidado, de amor y de bendición de Dios. Se encuentra protegida, aislada. La disciplina de la iglesia quita esa protección y deja expuesto a los impenitentes bajo el control de Satanás. Para los que menosprecian o que no les interesa la disciplina bíblica, estamos protegidos bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Y si la ama, la protege, la bendice, le muestra su amor, le muestra su cuidado, de acuerdo a Efesios capítulo 5. Eso hace Cristo por la iglesia. Pero una vez fuera, olvídate de que tengas la protección de Dios cuando eres disciplinado. No quiero llegar yo a una acción disciplinaria sobre mi vida. No quiero que me disciplinen. ¿Por qué? Porque si me disciplinan y llegamos hasta este punto, quedo sin el cuidado de Dios, sin la protección, sin el amor de Dios, ya, de la bendición del Señor. No quiero ser expuesto, no quiero ser zarandeado como Satanás zarandeó a Pedro cuando estaba cerca de Cristo Jesús. El Señor tuvo que interceder por él. No quiero que Satanás me tenga bajo su dominio. Por eso quiero cuidar mi testimonio, por eso quiero cuidar mi carácter, por eso quiero cuidar mi pureza, por eso quiero cuidar mi santidad, porque no quiero llegar a este punto. Y dice destrucción de la carne, significa tal vez enfermedad o muerte. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Una acción disciplinaria de parte del Señor o la muerte. ¿Qué le pasó a algunos corintios que estaban tomando la cena del Señor indignamente? Algunos se enfermaron y unos ya duermen de lo mismo. Padecimientos físicos. Ahora quiero puntualizar algo. Satanás es siervo de Dios. Él no hace nada si Dios no se lo permite. Hay enfermedades que naturalmente nos vienen, y no estoy enseñando y no quiero enseñar que toda enfermedad es producto de porque estás bajo Satanás, porque tienes espíritus malos en tu vida, porque estás en pecado, porque estás así. No. Solamente destrucción de la carne es cuando Dios lo permite. Y no podemos generalizar toda clase de enfermedad porque es producto de Satanás. No. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Destrucción de la carne, padecimientos físicos.
para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En el día que Cristo manifieste a este mundo, este hombre llegue a tal manera a quebrantarse y a afligirse para que se arrepiente y vuelva, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y estoy por terminar, hermanos. Recuerden, hoy no tenemos comida, por eso estoy tomando un poco más de tiempo. Pero es importante ver esto. Consecuencias de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Las consecuencias para el que persiste en vivir es entregado a Satanás. Pero las consecuencias para la iglesia de tolerar el pecado dentro de la iglesia lo encontramos en el capítulo 6, versículo 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así pues celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la consecuencia? Dice Pablo en versículo 6, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado, porque fermenta y contamina. La masa representa a la iglesia. Y si se le da oportunidad al pecado, penetra en toda la iglesia, así como la levadura en todo el pan. ¿Qué sucede cuando el pecado está como señor honorable sentado en la iglesia? Lo estoy personificando. ¿Sabe lo que pasa? La iglesia pierde su testimonio santo ante un mundo que nos observa. Trae deshonra al nombre santo de Cristo. Eso es lo que pasa. Se pierde el testimonio santo en el mundo y deshonra el nombre de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para no permitir que la levadura, el pecado, leude, contamine la masa a la iglesia? ¿Qué se tiene que hacer? Pablo dice: limpiaos completamente. Limpiaos es un imperativo de urgencia antes de que todo se contamine. El expositor que cita nuestro hermano José Luis, exactamente, él es un gran comentarista en el griego, dice: limpiaos es un sentido de urgencia, o sea, no se debe tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque empieza a contaminar a toda la iglesia. Y Pablo pone una ilustración aquí en estas palabras de una fiesta. En Éxodo 12, 19 y Éxodo 13, 17 y Deuteronomio 19, 3, cuando Dios le mandaba a los judíos o les mandó celebrar la Pascua, les dijo que tenían que comer panes sin levadura. Y los judíos tenían que limpiar su casa de toda levadura. Y una vez que un judío limpiaba su casa de levadura, alzaba las manos al cielo: Señor, te doy gracias porque he limpiado mi casa de levadura, y si algo me falta, muéstrame para limpiarlo, porque no quiero desobedecerte. Eso pasaba en la fiesta, previamente a la fiesta.
Pero dice que Cristo es nuestra levadura y ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿A qué se refiere que celebremos la fiesta? ¿Se refiere a la Santa Cena? ¿Se refiere a la Pascua? Claro que no. Cristo mismo es el que ha hecho por nosotros el Cordero sacrificado para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, nuestros pecados. Celebrar la fiesta debe ser una fiesta continua de gozo y de alegría en nuestro caminar cristiano. Tiene que ser Cristo en nuestras vidas y celebramos una fiesta con alegría y con gozo en nuestro caminar cristiano, porque Cristo ya fue sacrificado para redimirnos, para salvarnos. No se debe de celebrar a Cristo con la vieja levadura del pecado, de malicia y de maldad, lo que dice Pablo en el versículo 8, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, la iglesia es diferente al mundo. Es diferente al mundo. La iglesia. No es el mundo la iglesia. La iglesia marca un estándar diferente. Y Pablo exhorta y les dice lo siguiente en el versículo 9: no escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué tiene que suceder? No os juntéis, no asociarse, no tener compañerismo con los fornicarios. Pero espérense, a veces pensamos que el pecado de la fornicación y del adulterio es el gran pecado. Pero Pablo nos dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, sino con los ávaros. ¿Quién es una persona avarienta? Una persona que está llena de avaricia, que sus pensamientos solamente son el mundo y todo el tiempo son las cosas materiales y ganar más dinero para mí y ganar más dinero y olvidarme de las cosas espirituales, olvidarme de Dios, olvidarme de su palabra, olvidarme de sus mandamientos, olvidarme de la iglesia. Una persona avarienta es una persona que mantiene su mente todo el tiempo pensando en lo terrenal. Con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis. ¿Con quién no se debe de juntar? Yo me tengo que asociar en mi trabajo con gente que quizás anda en adulterio, o gente que está robando, o que gente que es deshonesta, o gente que miente, pero son del mundo, no son cristianos, no conocen a Dios. Me asocio en mi trabajo, no para andar con ellos de compañía todo el tiempo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que diga que hizo una profesión de fe, que diga que es cristiano, que va a tal iglesia, dice, no fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún te sientes a comer. Obviamente ya está hablando aquí cuando se llega a la acción disciplinaria dentro de la iglesia, llamándose hermano. Porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera?
no juzgamos a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Aquí nos compete a nosotros. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En conclusión, hermanos, en conclusión, ¿cómo debe de distinguir la vida del discípulo, del creyente? ¿Cómo debe de vivir? ¿Cómo se debe de vivir en un mundo impío? Quiero que le responda la misma palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí dice Pablo en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se debe de vivir en el nuevo hombre que Dios ha creado en mi vida. ¿Y cómo? En justicia, santidad de la verdad. Es por eso que Pablo reprende a los corintios por su tolerancia al pecado. La iglesia es un pueblo santo al Señor, que debe demostrar el estándar de más alta moralidad y espiritualidad en este mundo. Debemos de vivir de tal manera que nuestras vidas recomienden el Evangelio a otros. La enseñanza y la práctica de ella dicen al mundo cuán santa es la iglesia de Cristo. Vamos a orar.